La atención a la diversidad es una de las patas fundamentales de la escuela pública. Para que esta atención sea completa, la Administración pone a disposición de las familias una serie de becas para complementar la educación del alumnado. ¿Cómo son estas becas? ¿Cuáles pueden solicitar las familias? A estas preguntas y muchas más nos responde Ana Esther Galán, nuestra experta en estas solicitudes. NEAE son necesidades específicas de apoyo educativo. Son chavales que dentro de la etapa escolar van a necesitar apoyo en su escolaridad. Dentro de las NEAE hay como dos grupos muy distintos. Están las personas con NEAE porque tengan discapacidad o dificultades de aprendizaje, que no es lo mismo, que se puede tener dificultades de aprendizaje sin discapacidad, y las personas que tienen altas capacidades. Son los dos grupos grandes. Luego, como digo, dentro de cada grupo hay distintos grupos a su vez. Dentro de la discapacidad y dificultades de aprendizaje, pues hay un tipo que la misma convocatoria cada año te dice cuáles son los que entrarían, cuáles son los que consideran ellos, considera la administración que requieren esas becas, y dentro de las altas capacidades hay tres tipos. Está el talento simple, el talento complejo y la sobredotación. La estructura de las becas para la solicitud es la misma, la funcionalidad es la misma, que es atender esas NEAE, pero no son las mismas para un colectivo o para otro. Tenemos cuatro tipos. Está la beca de transporte, está la beca escolar, la beca de mantenimiento escolar y está la beca de apoyo al aprendizaje. La de apoyo al aprendizaje son 913 euros al año, la de transporte en función de lo que se demuestre que se requiere de transporte, la escolar son de gastos escolares y la otra de 913, hay otra más de 913 euros que es de reeducación pedagógica, de un programa de reeducación pedagógica. O sea, las personas con discapacidad tienen acceso a dentro de la beca de NEAE, tienen acceso a solicitar 4 aspectos, ¿vale? Distintos. Y además pueden solicitarlo desde que empieza la escolarización. No como los de altas capacidades, que solamente lo pueden solicitar desde el primero de primaria. Si la requiere, sí. Yo en el centro tuve una niña con dificultad de déficit auditivo y le daban las 4. Necesitaba transporte, porque necesitaba la de enseñanza, empezó desde muy chiquita con enseñanza y tenía la reeducación pedagógica. Además las valoran de forma distinta. O sea, te pueden conceder la reeducación pedagógica y no concederte el transporte porque no has justificado que requiera ese transporte. ¿Vale? Que no tiene por qué que te concedan la beca, darte toda la beca. Ni siquiera tiene por qué darte los 913 euros de beca cuando consigues la de reeducación pedagógica. A ti te dan lo que el niño se supone que necesita, que realmente dan menos de lo que cualquier niño necesita, pero se supone que dan lo que el niño necesita, que al final es lo que los padres justifican. El niño tiene que estar ya valorado con evaluación psicopedagógica desde el colegio. Hay muchos padres que tienen una valoración médica, pero no tienen la evaluación psicopedagógica del colegio. Como el padre ya tiene el diagnóstico de discapacidad, cree que con el diagnóstico de discapacidad no tiene que pasar por el proceso educativo, pero es que sí tiene que pasar por el proceso educativo porque es una beca educativa, dada para la gente que tiene reconocido en una evaluación psicopedagógica la discapacidad. O sea, es que la discapacidad puede venir reconocida por la medicina y que todavía el colegio esté en el proceso de reconocerla, ¿vale? Pero es que si no pasa ese proceso no se puede solicitar la beca, por mucho que tú tengas tu papelito de discapacidad. Cuando ya pasa por ese proceso de evaluación psicopedagógica y ya está registrado en el colegio como que es un chaval o una chica con NEAE, pues entonces ya sí puede solicitar la beca. Lo primero que tiene que saber la familia es que tiene que solicitar la beca siguiendo los plazos. Si se te pasa de plazo tampoco te la conceden. El plazo actual es hasta el 12 de septiembre, 11 de septiembre de este año. Antes teníamos todo el mes de septiembre, ahora termina el 11 o 12 de septiembre, que es prácticamente llegar al colegio y haber terminado. Muchas veces no tienes a quién preguntar o dónde enterarte, ¿no? Otra cosa que tienen que saber los padres es qué características tiene, qué es lo que puedo solicitar. Y otra cosa, que es lo más importante, es ese programa de reeducación pedagógica que cubre.
o cuál es el que lo justifica, porque no todos los centros, y eso nos ha pasado muchísimos años, todos los centros que dicen que le dan reeducación pedagógica a los chavales, dan reeducación pedagógica o tienen un programa habilitado que se llama por la Junta para que se le conceda. Nos pasó, conocimos un centro, ya cerró ese centro aquí en Córdoba, pero conocimos un centro que se publicitaba bastante bien y de hecho atendía bastante bien a los chavales, pero el programa no era un programa habilitado. Un programa habilitado es que cumpla los requisitos que pone en la convocatoria. Tenía un programa, el muchacho que lo llevaba era psicólogo, muy buen psicólogo, pero no tenía un programa habilitado. Pues presentaron la beca y se la denegaron a todas las familias. ¿Por qué? Pues porque el centro no tenía ese programa que después te miran con lupa que realmente cubra lo que dice que tiene que cubrir. Esto en el campo de la discapacidad. En el campo de las altas capacidades nos hemos encontrado con familias que se han quejado de que no les cubre las clases de informática o las clases de inglés o las clases de trombón. Y dicen, pero es que hay enriquecimiento. A ver, desde el punto de vista coloquial, conceptual, está enriqueciendo al niño. Pero desde el punto de vista de la beca, se requiere un programa de enriquecimiento específico para altas capacidades. Y eso no todos los centros lo cumplen. Un programa de enriquecimiento que venga habilitado, que esté habilitado por un centro que respalde que ese programa de enriquecimiento va a cubrir esas necesidades de los chavales. 913 euros. Es el mismo, pero no tiene por qué considerarse en los 903 euros. Conocemos un centro que funciona bastante bien. Yo conozco varios centros que funcionan bien en Córdoba. Cada centro tiene su propio programa de enriquecimiento. Nosotros teníamos aquí el nuestro. Nosotros cerramos ya, pero nosotros teníamos nuestro propio programa de enriquecimiento y no hay un centro mejor que otro. Muchas veces el programa se tiene que hacer en función de qué requiera el niño. Un chaval con altas capacidades que tiene interés tecnológico, pues le va a interesar más el programa del centro que te digo que funciona bastante bien, que por ejemplo el nuestro que trabajaba mucho habilidades sociales. Pues el centro que te digo que funciona bastante bien, el programa valía 600 y pico euros. Pues si el programa vale 600 y pico euros para que el niño esté todo el curso escolar con ese programa, la cuantía de la beca que le van a dar son 600 y pico. Y si se pasa, tampoco te dan más, son 903. Si es menos, sí te dan menos. Si es más, no te dan más. Ahora ya solo por internet. Antes se solicitaban en el colegio, se rellenaban todos los papeles de la beca, uno de ellos, que normalmente era el 6 o el 7, según si es familia numerosa, la hoja 6 o 7, es donde viene actuación del gabinete. Esa sí se tiene que seguir rellenando por el gabinete, llámese centro, llámese el que te proporcione ese programa habilitado. Se tiene que seguir rellenando, firmando y sellando. Es importante la firma y el sello. Sin firma y sello te lo echan para atrás y muchas veces no te avisan. Y después, con toda esa documentación, se entregaba al colegio. Ahora ya no. Ahora todo se hace digital. Ahora la familia lo descarga, lo realiza, se va al gabinete o al centro, le dan el programa, lo vuelve a subir y lo presenta. Se les concede un subsidio a la gente que no cumple los requisitos, porque el requisito es el estar valorado con esa evaluación psicopedagógica que hacen en el centro y además cumplir unos límites de renta y patrimonio. Si te pasas de esos límites tampoco te conceden la beca. A la gente que no le conceden la beca normal le conceden un subsidio, pero el subsidio no es ni justificable. O sea, el subsidio se concede por el simple hecho de tener la evaluación psicopedagógica en el centro y a todas las familias que vayan a hacer algo con su hijo en algún programa. El proyecto y la firma. El problema es cómo funciona la administración en el área de becas. La administración, además, todos los años hace lo mismo. Todos los años sacan oferta pública para tener más gente para poderla realizar. Entonces, son gente que no tiene el manejo de haber estado con becas. Hay plantillas fijas, hay 3 o 4 personas aquí en la delegación de Córdoba, pero luego cuando entran las becas y cuando se justifican, entran como 6 o 7 nuevos que muchas veces le tienes que explicar
dónde estaba la firma o dónde, porque ni ellos lo saben, son gente contratada solo para ese área de beca. Entonces es importante que se lo demos bien hecho. Bien hecho, que todos los sitios donde haya que firmar vayan firmados y que el programa esté habilitado. Hay un periodo en el que sale la resolución provisional, que normalmente te mandan un correo electrónico y además un mensaje. Yo siempre le digo a las familias que dejen 2 teléfonos en la misma solicitud para que les llegue un mensaje donde pone la resolución provisional y ahí te aparece si está en periodo de subsanación. ¿Qué pasa? Que tienes nada más que 10 días para subsanar. Como si te pasa, estamos en las mismas. Dan por no. Y luego, el problema gordo que hay con las subsanaciones, que nos han pasado todos los años, 7 años, nos ha ido pasando 7 años, o sea que debe de ser algo común, es que tú presentas la subsanación y luego no te dan respuesta a la subsanación, pero ellos la tienen. O sea, ya con el tiempo hemos aprendido y ya nos vamos metiendo en cada una de las familias que lo presentaban y vamos viendo cómo iba el trámite de la subsanación, de si había llegado a la delegación de Sevilla, si ya habían respondido, si... Las unidades que hay son de 2 tipos, ¿no? Hemos dicho que de discapacidad y de altas capacidades, ¿no? Pues muchas veces, porque además eso, las becas se hacen para atender las necesidades específicas de este colectivo, de un colectivo que requiere atender apoyo educativo en el colegio. Bueno, pues una de las cosas que se hace mal, o que se hace mal, no es que se haga mal, que se debería de modificar, es que dentro de las NEAE sí hay 2 colectivos, pero el tratamiento tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque su funcionamiento es distinto. Muchas veces decimos NEAE por discapacidad y decimos que es porque tienen una discapacidad que requiere atención, porque están por debajo del sistema educativo, y decimos NEAE por altas capacidades, decimos que requieren atención porque están por encima del sistema educativo. Eso ya de por sí ya es un fallo. Si decimos debajo y encima, ya estamos estigmatizando al colectivo, cuando el colectivo está dentro del mismo ámbito, de tener necesidades. Y las necesidades no es por estar por encima o por debajo, las necesidades es por cómo funcionan cerebralmente. Las personas con discapacidad, yo dibujo fatal, ¿vale? Pero se puede entender. Esto es un cerebro. ¿Vale? A ver, imaginaros materia gris, ¿vale? Mucho mejor. Y estos son neuronas con sus dendritas, ¿vale? Y esto va a ser una mano que se quema con una plancha, ¿vale? Yo cojo un estímulo, ¿vale? Me quedo con una plancha y mando la información a través de las neuronas a mi cerebro. Pues una persona con una discapacidad, por ejemplo, intelectual, pues dentro de la discapacidad hay 3 ramos, pero me voy a centrar en el intelectual para ver la diferencia tan grande que hacemos socialmente y que no es real con las altas capacidades. Cuando una persona con discapacidad intelectual se quema con una mano, esa persona recibe un estímulo que transforma en forma de datos y lo lleva. Esos puntitos son los neurotransmisores a su cerebro, ¿vale? Pues imaginaros que esa persona recibe el estímulo 1 y 2 en un ambiente determinado, porque tiene discapacidad intelectual y recibe el estímulo 1 y 2, lo transforma en el dato 1 y 2, ¿vale? Y ahora una persona con altas capacidades, ¿cuál es la diferencia? Las personas con altas capacidades tienen más neurotransmisores o van más deprisa. Entonces, a cualquier estímulo que recibe, no recibe los datos 1 y 2, sino que recibe los datos 1, 3, 4, 5, 7, 22, 20, 54, 60. Esa es la diferencia real de las personas con discapacidad intelectual y las personas con altas capacidades. Es la recepción de estímulos. Aquí no hay nada de inteligencia, no hay nada de por debajo, no hay nada de por encima. El que funcione recibiendo menos estímulos de lo que se considera la norma, ellos, y más estímulos de lo que se considera la norma, eso es lo que los dota de NEAE. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del sistema educativo actual está hecho para la norma, no para gente que coge menos estímulos o de menos datos o no los datos que la norma recoge en ninguno de los 2 casos. Eso es lo único que tienen en igualdad. Ahora, ¿qué es lo que quería decirlo? Así después queréis ponerlo, lo ponéis. Es por romper, porque llevo muchísimos años intentando romper el concepto de intelecto. Cuando se equipara o se dice o se diferencia las necesidades de apoyo educativo de discapacidad intelectual con las de altas capacidades intelectuales, se mete la palabra intelecto, como si la inteligencia tuviera que ver algo en este cortocircuito, ¿no? La inteligencia no tiene nada que ver, porque si
la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿no? ¿Sí? Si un problema lo resuelvo con los datos 1 y 2, ¿quién está resolviendo el problema? ¿El de arriba o el de abajo? Claro, de arriba. El de arriba. Y ha recogido menos datos. Entonces se puede ser inteligente con una discapacidad intelectual y no ser inteligente en un determinado problema con una alta capacidad. Para los padres, porque esto es tema burocrático, tema administración y tema conceptual. Para los padres, que se queden con que lo más importante es que atiendan las necesidades de su hijo en las 19 horas que le quedan en casa, que a las otras 5 son el parche. Da igual que se tenga cualquier tipo de necesidad, que se centren en que se atienda en casa y sobre todo que le pregunten al niño. Lo que he explicado antes de nosotros teníamos aquí un programa, yo hice aquí un programa, pues mi programa no le valía a todo el niño, porque mi programa estaba hecho para una determinada para un determinado perfil de niño.